Estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional. Vamos a realizar la última clase. Esta es la última clase del cuatrimestre. En la siguiente clase estaremos viendo otros temas de control emocional, de negociación, cómo intervenir en el conflicto y más sobre cómo relacionarnos y llevarnos bien con las personas. Un poquito de introducción para el siguiente curso, que será presencial y las clases empezarán el 13 de mayo, sí, las clases de inteligencia. Bueno, la clase pasada vimos un poquito sobre cómo combatir algunas de las distorsiones. En esta clase vamos a ver el resto de las distorsiones, que serían el pensamiento dicotómico, el filtro mental, el razonamiento emocional, la descalificación de lo positivo y la personalización y falacias de control y los deberías. Ok, entonces para repasar un poquito el pensamiento, voy a explicarles un poquito qué era el pensamiento y cómo luego formas para poder combatirlo. Entonces, el primer pensamiento de esta semana sería el pensamiento dicotómico blanco y negro. Habíamos dicho que este pensamiento nos llevaba a ser muy extremistas, a ver las cosas o totalmente buenas o totalmente malas, o blancas o negras. Entonces, aquí nos perdemos de poder ver los grises o ver que las situaciones no son o 100% malas o 100% buenas, sino que muchas veces pueden ser un 70, un 40, un 30. O sea, casi todas las situaciones no se van a cualquiera de estos dos extremos. Entonces, ¿cómo podemos combatir esta distorsión? Recordar que en la vida real las cosas no suelen ser blancas o negras y que la mayoría de veces son grises, que nadie es totalmente triste o totalmente feliz, totalmente bueno, totalmente malo, totalmente alegre, totalmente deprimido, sino que todos tenemos un poquito de todo, ¿verdad? En algunos momentos. Y esta distorsión nos lleva a percibir las causas de los hechos de forma muy global. ¿Verdad? Por ejemplo, que yo hice un examen y tal vez me fue mal. Entonces, soy terrible para las matemáticas. Esa sería la explicación a lo que nos llega el pensamiento dicotómico, donde yo soy buena o mala. Entonces, un examen malo equivale a que yo soy mala en eso. Entonces, lo que podemos tratar de hacer es buscar una explicación más concreta. Bueno, para este examen no estudié mucho, estaba muy difícil, casi a todo el mundo le fue mal. Entonces, en vez de buscar como una explicación muy general, una explicación específica y concreta para la situación. Utilizar la técnica del continuo cognitivo. Estas las voy a enseñar ahorita, entonces no la voy a explicar ahora. Y usualmente cuando tenemos esto de blanco-negro, tenemos un estilo muy perfeccionista. Es lo que ocasiona ver las cosas en blanco y negro. Y ahí podemos preguntarnos, ¿por qué tenemos que hacerlo todo bien? ¿Por qué tenemos que hacerlo todo lo mejor posible? Es mejor esforzarse por hacer lo mejor posible en aquellas cosas que son muy, muy importantes para nosotros. Pero las otras cosas basta con que las hagamos, ¿verdad? Este, si nosotros vemos todo, que hay que hacer lo mejor posible en todo, pues nosotros somos como seres humanos, tenemos recursos limitados y no vamos a poder con todo hacerlo perfecto, vamos a descuidar algunas áreas. Entonces vamos a ahorrar tiempo y energía si concentramos el esfuerzo así bien grande en algo que sea muy importante y en algunas otras cosas, pues tenemos que buscar también a veces un gris para poder salir con diferentes cosas que tenemos adelante. Entonces, ahora les voy a explicar la técnica del continuo cognitivo. El objetivo es que el paciente o la persona, ustedes, ¿verdad? Uno mismo logre pensar en grados y no en blanco y negro, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, este es un ejemplo, soy una persona mala, esta persona piensa que es una persona mala. Entonces, hacemos una escala de maldad. Lo podríamos hacer con otros temas, pero este es el ejemplo. La persona más mala del mundo es Hitler, que hizo un holocausto, luego o un asesino de niños, etcétera. Comparado con ese extremo de lo más malo, ¿dónde se pondría? Este, y así, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un ejemplo. Este otro, este, sería como algo que a mí me pasó malo.
Entonces, bueno, estar en una guerra, estar en el holocausto, ese sería el 100, pero bueno, quedar como inválido 90 o cáncer o perder todo mi dinero, perder un hijo. Y eso son cosas que tal vez ya a algunos les han pasado, igual uno se recupera. Este, pero a veces tal vez lo que esta persona, por ejemplo, tenía era el rechazo de fulanita. Evidentemente, de todo nos recuperamos, de lo bueno y de lo malo, pero a veces vemos cosas que no son tan graves como algo muy, muy grave. Entonces, al rato son cosas muy cotidianas, que tal persona se enojó conmigo y yo lo veo como lo peor del mundo, o lo pongo en un 80 y en realidad es un 20 o un 30. Entonces, para eso nos sirve la técnica del continuo cognitivo, ver cosas más graves, porque casi siempre van a haber cosas más graves de lo que estamos viviendo. Y bueno, si la cosa que estamos viviendo es bien grave, usualmente no va a ser 100% malo, porque siempre también hay otras cosas que nos quedan, ¿verdad? Es muy difícil que la vida es muy variable y muy compleja como para que sea 100% mala, aunque nos haya pasado algo muy grave. Pero bueno, ese es el continuo cognitivo. El filtro mental o la abstracción selectiva es utilizar un detalle negativo que va a anular toda la realidad. Es como poner una gotita como una gota de tinta en un vaso de agua. Todo el vaso va a quedar de ese color. Entonces, dependiendo, digamos, qué sé yo les ponía el ejemplo porque yo me adelanté la clase y se los dije esta parte a los que se reunieron de forma sincrónica el viernes pasado. Entonces, esta es la información nueva para los que no se reunieron. Dice, dependiendo de qué aspecto de la realidad pongamos, bueno, entonces, antes de ver cómo lo combatimos, yo les decía que, por ejemplo, que si a alguien se le regó el café en la camisa en la mañana y entonces piensa todo este día fatal y todo lo que le sigue pasando cuando le pasa algún acontecimiento malo el día, es que no, ya hoy el día estuvo pésimo. Entonces, tal vez todo lo ve a través de esa situación que le pasó. Este, entonces, dependiendo de qué aspecto de la realidad pongamos la atención y cómo lo interpretamos, así nos vamos a sentir. Eso es muy importante. Necesitamos mover nuestra antena parabólica para que capte toda la realidad. Preguntarnos qué aspectos de la realidad no estoy teniendo en cuenta. A veces yo lo veo como que la gente se ve una situación y la ve como solo una cosita y no ve todo lo que hay alrededor. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, bueno, es que a mí esta persona no me quiere y tal vez hizo algo esa persona, pero no ve otro montón de cosas que dicen que sí la quiere. Entonces, todo lo veo a través de que me está despreciando, se está burlando de mí, no me quiere y filtra todo a través de esa creencia. Entonces, hay que tratar de ver otras evidencias y de ver todo el panorama. El razonamiento emocional es un error en el cual nosotros creemos que porque sentimos una emoción negativa de una manera a veces muy fuerte, eso es reflejo de la realidad. Entonces, si yo estoy muy enojada, lo que la otra persona me hizo fue muy malo. En realidad, que yo esté muy enojada puede ser porque yo interpreté mal o porque yo estoy pensando mal y no tanto porque es una prueba de que la realidad es así. Otro ejemplo sería que si yo voy en el avión, tengo miedo al avión, entonces como le tengo mucho miedo al avión, yo pienso que es que se va a estrellar. Cuando esa emoción no coincide con que realmente sea peligroso subirse al avión. Entonces, ¿cómo vamos a combatir este error? Bueno, plantearnos que nuestros sentimientos nos engañan a veces y que si la emoción es muy intensa, tenemos que analizar lo que estamos pensando. Casi siempre cuando la emoción es muy intensa es porque estamos pensando mal. Hay algún pensamiento que nos está llevando a esa emoción. Y algo muy importante es que si estamos como, por ejemplo, muy enojados o muy deprimidos o así, hay que tratar de postergar un poquito la acción. Eso se llama tiempo fuera, ¿verdad? O sea, si yo estoy muy enojado, mejor me calmo primero para luego decir lo que me molesto, para tomar decisiones. Cuando nuestro cuerpo está muy fatigado, también hay situaciones, ¿verdad? Que a veces nos hacen que tal vez estemos más alterados emocionalmente, por ejemplo, estar muy cansado o estar malnutridos o que hayan cambios a veces hormonales, como tal vez experimentaron en la menopausia o cuando estaban embarazadas o bueno,
algunas situaciones también de ese tipo pueden incrementar esta tendencia que tenemos a distorsionar las cosas y a sentirnos mal. Entonces, si nosotros sabemos que hay momentos, ¿verdad? Que pasan, no sé, que uno está más vulnerable. Hay gente que, por ejemplo, en una fecha específica que tuvo una pérdida o así, tiende a estar más irritable o más triste. Entonces, planificar qué actividades tal vez placenteras, distractoras o que me permita una reconciliación con ese momento, ¿verdad? Si también es algo como un duelo o así. Pero si es algo más, no sé, que estoy pasando, este, inclusive hasta, no sé, ciertos medicamentos que sé que cuando empiezo a tomarlos me genera algo en sí, cualquier cosa que nos predisponga o que tengamos esa alteración, buscar actividades distractoras, gratificantes, que nos ayuden a centrar nuestra atención en cosas bonitas, cosas agradables. No actuar según la emoción, que eso es algo muy común, una persona muy impulsiva, muy visceral, y plantearnos que lo que sentimos no es la realidad, sino que el estado de ánimo, a veces nuestros pensamientos afectan nuestro estado de ánimo. Y nuestro estado de ánimo, una vez que ya está uno, por ejemplo, enojado, tiende a ver las cosas de una forma no tan racional. También existen razonamientos emocionales asociados a sentimientos positivos. Por ejemplo, que uno piense que está tiene muchas ganas tal vez de ganarse una plata o algo así, y en realidad es una estafa y somos presas fáciles de esa estafa porque queremos creerlo y porque estamos muy eufóricos. Entonces, también es evaluar muy bien el pensamiento, ¿verdad? Evaluar el fundamento objetivo para tomar decisiones más racionales que emocionales. Si tenemos que tomar decisiones importantes, es mejor que no sean estados de emoción como muy alto, ¿verdad? Ni muy demasiado eufórico, ni muy triste, ni muy enojado, porque las decisiones deben ser más racionales. Tenemos también la descalificación de lo positivo. Eso sería pensar que las cosas agradables no hay que tenerlas en cuenta y mantener una creencia negativa que se contradice con la experiencia. Digamos, este es un estilo que puede ser como desvalorizarnos. Que alguien nos diga, uy, qué rico cocina, y yo lo niego, ¿verdad? O no lo veo, digo, ay, no, es que sí, fue que hoy que usted, no sé, que tal vez esa persona, o aunque no lo exprese, ay, seguro come muy feito en la casa, porque esto que hice yo no es tan rico. Entonces, esa parte de descalificar, ¿verdad? Las cosas buenas. Si quitamos la importancia a las cosas que hacemos bien y a nuestras cualidades, va a disminuir nuestra satisfacción personal, va a disminuir nuestra autoestima. Asimismo, va a ser muy difícil que los demás nos valoren porque nosotros no nos estamos valorando, nos estamos continuamente criticando, inclusive de las cosas positivas que hacemos. Entonces hay que preguntarnos qué pasaría si no lo hiciéramos, aunque sea algo que consideramos pequeño, ¿verdad? Nuestro aporte a veces puede ser importante, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo afectaría a los demás que no hiciéramos lo que hacemos? ¿Verdad? Lo que hacemos bien, nuestras tareas. Realizar también una lista de cualidades o actividades en las que somos hábiles y ver si el resultado contradice nuestra percepción descalificadora, ¿verdad? O sea, como que si uno dice, qué sé yo, por ejemplo, uno se descalifica porque piensa que no cocina bien, pero la gente sí nos lo dice. Y usualmente la gente me dice que cocino bien. Entonces, acuérdense que cuando el río suena, piedras trae. Algo muy importante es no compararnos con las otras personas, sino que tratar de buscar los objetivos propios y pensar que cada quien sigue su propio camino, ¿verdad? Que si él hace algo mejor que yo, bueno, qué dicha, ese es el camino de él, el mío es otro camino. Acostumbrarnos a aceptar los elogios, dando las gracias, ¿verdad? No decir como, ay, qué bonita blusa. No, bueno, este, en realidad no, yo no siento que me queda tan bonita o es vieja o lo que estamos también a veces sin querer por no aceptar eso, no aceptar el elogio, es como haciendo, como desconfiando de la percepción de la otra persona, ¿verdad?
es muy importante agradecerlo. Muchas gracias, que dicha que le gusta. Ahí la tiene o algo así, ¿verdad? Cuando las descalificaciones se refieren a los sucesos de nuestra vida, a veces prestamos atención a todo, más bien, aquí me equivoqué, es prestar atención a todo lo desagradable que ocurre, ¿verdad? O las cosas buenas, tal vez descalificarlas por una pequeña cosita, ¿verdad? Por ejemplo, este, pasó, pasó bachillerato, sí, pero con los pelos en el alambre. Entonces, yo veo que hay personas, ¿verdad? Que son muy, muy positivas, y siempre encuentran hasta una explicación de cómo algo negativo nos puede mejorar, pero también hay personas que utilizan esto, que es lo contrario, ¿verdad? A todo lo bueno le encuentran algo malo. Entonces hay que tratar de no tener este error. Em, entonces, bueno, si podemos hacer una lista, este, y digamos de cuando es un poquito de que solo vemos las cosas que nos han pasado mal, hacer una lista de las cosas que nos han pasado bien. Y también, podemos hasta inclusive planificar cosas que sabemos que nos gustan para como contradecir esa idea. Ahora siempre estoy aburrida, siempre me pasan cosas malas, o nunca paseo. Bueno, entonces si nunca paseo, vamos y buscamos un paseo y lo realizamos. Este, el, estos errores, bueno, la personalización y un tipo de los de la falacia de control son parecidos, son iguales, que es atribuirse toda la responsabilidad de los sucesos que tienen consecuencias negativas para los demás a uno mismo sin base para eso. O sea, como que todo es mi culpa. Eso se llama personalización o falacia de control interno y genera como sentimientos de culpa. Y la gente tiende a ser muy sobreprotectora cuando piensa así. Entonces, porque si mi hijo que ya está grande, este, lo despidieron, es mi culpa porque no le enseñé a llegar temprano. No sé, como siempre buscar cosas que ya no son nuestra responsabilidad. Y a pesar de que podríamos tener una participación, una responsabilidad, casi nunca es del 100%. La falacia de control interno es creerse omnipotente y responsable de todos y de todo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿es nuestra responsabilidad asumir los objetivos de los demás? Los problemas de los demás son de los demás, así como los nuestros son nuestros. Es frecuente que junto a una persona con un estilo muy sobreprotector puedan haber personas al lado, alrededor, que sean muy dependientes. Entonces, la persona que se implica en exceso, más que un apoyo, a veces favorece estas conductas dependientes, a hacer que las personas no se hacen como si fueran desvalidos y eso no les ayuda en la autoestima. Entonces, pensar también, ¿verdad? Este, que uno a veces toma como responsabilidades que no son de uno, pensando que va a hacer un bien y a veces hace un daño, ¿verdad? Porque hace una persona, como dicen así, medio, si usted todo lo asume todo y la otra persona no asume nada, se hace más débil, ¿verdad? Aprender a dejar, a delimitar y mejorar las fronteras entre nuestra aportación, ayuda sana, influencia sobre los demás y la errónea sobreimplicación. O sea, como que aprender a poner un poco de límites y saber hasta cuándo llega mi participación y puedo asumir responsabilidad y hasta cuándo es de los demás. Y no sobreimplicarme, ¿verdad? Dejar que la gente asuma lo que le corresponde. Esto es un ejemplo de, bueno, o sea, del gráfico de pastel para ver, bueno, no me acuerdo cómo se llama la técnica, pero creo que se llama, este, la retribución, se llama, bueno, no importa cómo se llame, se los voy a explicar un poquito. Como a veces tendemos a pensar que todo es nuestra culpa, con esta técnica el objetivo sería, este, que pongamos un adecuado valor a cuál fue nuestra culpa y cuál fue la de los demás. Entonces, cualquier cosa que pasa, que despierte ese sentimiento de culpa, podemos hacer eso. Y podemos hacer primero una lista de qué cosas podrían ser que están implicadas, que tienen alguna participación y luego distribuimos para que sea 100%. Entonces, por ejemplo, una situación, llegué tarde a una reunión,
La emoción que tuve fue ansiedad y tuve culpa. El pensamiento no debía haber llegado tarde y analizo qué fue lo que contribuyó. Entonces, el factor uno, le entregaron el material a la última hora. A eso le va a poner que tiene la culpa un 30%. El factor 2, me entretuve revisando el material y salí tarde de la casa, un 35%. Factor 3, duré más de lo esperado en conseguir el taxi, 15%. Y factor 4, había mucha presa. Entonces, si vemos, hay varios factores y tal vez de él sería el factor 2, que se estuvo ahí entreteniendo y no salió rápido. Pero que no hayan taxis o que había mucha presa, no es responsabilidad de uno. Entonces, es como ir poniendo que otras cosas podrían tener implicación y ponerle cuánto creo yo que es mi culpa. Bueno, esto es mi culpa y esto otro no es mi culpa. Eso es lo que, para eso sirve un poquito el ejercicio. Luego los deberías, los hemos visto en muchas sesiones, en muchas clases, perdón, que es utilizar exigencias absolutistas y rígidas como si fuera un dogma, como si fuera una regla. O sea, ser como exigente. Yo a veces le pongo como una regla, ¿verdad? Que si es rígida, pase, parte. Y las reglas las podemos tener hacia nosotros mismos, hacia los demás o hacia las condiciones de la vida. No es como que uno tenga una meta, no es como que uno tenga valores, ¿verdad? Como por ejemplo, yo debería honrar a padre y madre, pero un día me enojé y traté mal a mi mamá, entonces quiere decir que ya yo soy la pésima hija. No, sino yo sé que eso es lo mejor. Preferiría no haberlo hecho, pero digamos, tengo que aceptar que no siempre puedo cumplir las cosas que para mí son importantes o las reglas, ¿verdad? Que a veces uno puede fallar y que no es el fin del mundo. Entonces, preferiría que eso no haber hecho eso, pero si ya lo hizo, me toque perdonar y seguir adelante. O preferiría que mi hermano no sé, llegara temprano si nos vemos, si vamos a tomar algo, pero tengo que aceptar que la gente a veces tiene y que no depende de mí el tiempo de los demás, ¿verdad? Si tiene su propio manejo del tiempo. Lo que ahí podríamos hacer es poner límites, ¿verdad? Si llega muy tarde, pues hacer otra cosa o irse uno antes, pero no podemos hacer que las personas a veces hagan lo que queremos. Entonces, en los deberías nos presentan muchas veces nosotros mismos cogemos como lo que deseamos, como nuestros objetivos y los hacemos como reglas, en lugar de saber que es algo que prefiero, es algo que tengo, que tiene que pasar. Y muy pocas cosas realmente tienen que pasar, ¿verdad? Que tienen que ser así, sino que más bien nosotros decidimos hacerlas. Entonces, plantearnos si queremos seguir manteniendo estos compromisos, los asumimos y si no, pues los terminamos, ¿verdad? Es como que yo diga, uy, qué pereza, tengo que dar clases. Pues no es que yo tengo la elección de renunciar, pero tengo que aguantar las consecuencias que sería que no me van a pagar, digamos, por ponerles un ejemplo. No, yo doy clases porque yo quiero, porque me conviene, porque es una decisión al fin y al cabo. Las decisiones tienen consecuencias, entonces preguntarnos un poquito sobre eso, ¿verdad? Preguntarnos si es propio o internalizado, es decir, si a veces yo hago las cosas o pienso que las cosas deberían ser de cierta manera, porque yo realmente lo creo, o tal vez alguien me lo enseñó y simplemente lo estoy repitiendo. Realmente yo quiero hacerlo, realmente yo lo deseo de verdad. Entonces lo hago movido porque por una obligación o un compromiso o porque de verdad yo he decidido hacerlo. Entonces son preguntas que podemos hacernos. Y cuando los deberías los hacemos hacia las otras, los ponemos en otras personas, nos suele dar mucho enojo, ¿verdad? Porque tenemos o resentimientos, que las personas tienen que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que son reglas, pero que ellos no saben que las tenemos. Eh, que no se debe hacer esto, que no tiene que hacer esto, pero este, ellos no pueden saber cuáles son nuestras reglas. Podemos preguntarnos, ¿tiene que verlo como yo? Y también comunicar asertivamente lo que nosotros queremos, lo que nos molesta, por qué nos molesta y poner un poquito también límites. Creo que eso es algo muy importante.
Y bueno, de ejercicio práctico, parecido a la clase pasada, escribir todas estas distorsiones, una que he tenido en la semana y escribir cómo puedo combatirla. Y eso sería todo por esta semana y por este cuatrimestre. Nos vemos en el próximo. Que pasen una linda semana y una linda, después de esta semana, vacaciones. Ahí espero el viernes un poquito los ejercicios y así, y que me comenten un poquito de lo que vimos hoy. Muchas gracias.